Vamos a comenzar, ¿ya? Lo que hoy día vamos a ver es el periodo de 1970 a 1973, ¿ya? Periodo que va a marcar, como yo les dije recién, un antes y un después en lo que es la historia de Chile, ¿ya? Y todo el proceso que había vivido de aumento de la democracia desde su independencia hasta acá, porque dice, vamos a ver el objetivo, describir las visiones del periodo 1970 y 73 y cómo esto llevó al llamado quiebre de la democracia, que es lo que vamos a ver, que en el 73 hay un quiebre de la democracia. Ya nosotros hemos visto cómo la democracia ha ido aumentando a medida de los años, cómo aumentó el voto a la mujer, voto a analfabetos, se disminuyeron las edades de voto, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir acá en 1973? Va a existir un quiebre de la democracia, se va literalmente a acabar lo que se conocía como democracia. Y vamos a ver qué sucede, ¿ya? A ver, quiebre de la democracia, ¿qué es? Que en el año 1973 se conoce como un año que marcó la historia de Chile, principalmente porque fue el golpe de Estado, ¿ya? Golpe de Estado que va a acabar con el gobierno de Salvador Allende. Ustedes se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de Salvador Allende, ¿ya? Y se va a instaurar una dictadura, es decir, donde no va a existir democracia, ni los derechos que deberían existir en una democracia, en un país democrático, no van a existir, que va a durar 17 años, desde 1963 a 1990. ¿Ya? Un periodo donde no van a existir, no se van a respetar los derechos humanos, ¿ya? Donde no van a haber elecciones, ¿ya? Entonces, va a haber prácticamente lo que se conoce como una dictadura, donde no hay un respeto por los derechos de las personas. ¿Ya? ¿Se acuerdan de los derechos que vimos a principios de año? ¿Ya? En este periodo no va a existir esos derechos, va a haber mucha persecución, ¿ya? Y va a ser un periodo donde los militares se van a tomar el poder, ¿ya? Vamos a volver un poquito a explicar esto, ya recordando en qué contexto se enmarca este problema del golpe de Estado, ¿ya? Porque tenemos que acordarnos de la Guerra Fría, que el mundo estaba dividido en dos ideologías, dos bandos muy diferentes. Uno liderado por Estados Unidos y otro por la Unión Soviética. Y cada uno quería instaurar su proyecto político, ¿ya? Y ahí recordemos la clase pasada y la tarea que yo les mandé, que en Chile se intentaban instaurar tres proyectos diferentes en el gobierno. Está el proyecto de derecha, el proyecto de izquierda y el proyecto de centro, ¿ya? Y esto también tiene que ver con que, por ejemplo, los proyectos de izquierda están muy apoyados por la Unión Soviética, y los proyectos de centro y derecha muchas veces están apoyados por Estados Unidos. Entonces, esa misma guerra que están viendo estos dos países en el mundo se veía reflejado en Chile. Entonces, existían también bandos muy diferentes de lo que habíamos hablado de una sociedad polarizada, ¿ya? Entonces, esta década de 1960 va a ser una época donde existe mucha polarización política, van a estar muy extremos la política, ¿ya? Y se va a hablar mucho de política, y de alguna forma la gente va a participar mucho en la política. Acuérdense que también cada vez se iba aumentando la participación política. ¿Ya? Vamos a ver que van a haber diferentes gobiernos, ¿ya? Sobre todo el gobierno de Eduardo Frei, que fue lo que mencionamos la semana pasada, realizó la reforma agraria, ¿ya? Reforma agraria que había repartido tierras a los diferentes campesinos, ¿ya? Que no tenían tierra y de alguna forma quería sacar un problema de esta crisis que está viviendo Chile, producto de que había tenido una crisis económica, ¿ya? Producto que estaba en una gran crisis también política por qué proyecto seguir, si un proyecto de derecha, de centro o de izquierda. ¿Ya? Estaba esta división en Chile. Y por otro lado, ¿qué va a hacer Eduardo Frei Montalva? Va a chilenizar el cobre, ¿ya? Ustedes saben que uno de los principales recursos que tiene Chile para vender es el cobre,
¿ya? Pero durante mucho tiempo el cobre fue extraído por empresas extranjeras, ¿ya? Y las empresas extranjeras eran las que sacaban el cobre y Chile ganaba por impuestos, ¿ya? ¿Qué va a hacer Eduardo Frei Montalva? Va a chilenizar el cobre, quiere decir que más del 50% del cobre chileno que existe en Chile va a ser del Estado chileno, que él va a ser el encargado de sacarlo, para él ganar la plata directamente y no por medio de impuestos. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo en la década de los 60, en un periodo donde están existiendo muchas reformas, ¿ya? Y muchos cambios políticos, ¿ya? Y aquí habíamos visto que existe como estos cambios políticos va a dar por hecho que existe una sociedad polarizada, es decir, que están en los extremos, izquierda, derecha, un poquito de centro, ¿ya? Y aquí yo les voy a leer un poquito de lo que se está viviendo para que entendamos lo que se genera como en este ambiente de polarización. En el periodo de 1970 y 1973 fue de enorme agitación social y política, ¿ya? Este ambiente venía desde la década de 1960. Por una parte, existía una tendencia a radicalizar el proceso de cambios que había comenzado en 1964, tanto en los partidos de izquierda como los de centro. Por otra parte, la derecha política pasó a desconfiar cada vez más de una democracia que veía como incapaz de mantener el orden y asegurar la paz. La elección del presidente Salvador Allende agudizó más esta situación. Desde entonces y hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el país estaba dividido en bandos irreconciliables. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí dice, desde 1960, estos procesos de cambio que están sobre todo impulsados por la izquierda y por el centro, ¿ya? Y donde el centro quería, o sea, la izquierda quería radicalizar más estos cambios, trajo consigo que la derecha, una derecha política, viera estos cambios como algo que generaban mucha desconfianza, ¿ya? Porque ellos eran más de mantener un orden, no les gustaban tanto los cambios, ¿ya? Entonces, ellos veían esto como que era muy malo lo que estaba sucediendo. Entonces, los que apoyaban a un sector, por ejemplo, los que apoyaban a la izquierda, querían siempre hacer esos cambios. Los que apoyaban a la derecha estaban totalmente en contra de los cambios que se estaban haciendo. Entonces, la sociedad, como dice, finalmente ahí estaba dividida en dos bandos que prácticamente se llevaban muy mal, que pensaban totalmente opuestos, ¿ya? Entonces aquí vamos viendo cuáles eran estos sectores políticos, ¿ya? Esto ya lo vimos, pero por ejemplo aquí hay una caricatura, ¿ya? Ahí dice una derecha que es fuertemente anticomunista, anti-izquierda, y defendía la propiedad privada y el rol limitado del Estado, ¿ya? Era una derecha en un sector que más del sector empresarial, ¿ya? Cambio, el centro quería hacer un poquito más de reformas, pero no tan radicales como la izquierda, que tenía esta idea de vía chilena al socialismo, que quería cambiar el sistema, hacer una reforma, un gran cambio del sistema que existía en Chile, ¿ya? Desde un sistema capitalista por uno socialista, ¿ya? Y su líder va a ser Salvador Allende, y aquí vemos los tres principales líderes, ¿ya? Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, en caricatura, ahí. Bueno, y cada uno de estos va a ser presidente, ¿ya? Él va a ser presidente de 1958 a 1964, 1964 a 1970, y Salvador Allende de 1970 a 1973, que va a sufrir el golpe de Estado, ¿ya? Las elecciones de 1970 van a ser muy importantes, ¿ya? Porque de alguna forma u otra, el candidato o el presidente era del sector de centro, el que había salido, el último que estaba, que era Eduardo Frei Montalva, ¿ya? Y los candidatos que estaban ahora para presentarse eran Jorge Alessandri, Salvador Allende y Radomiro Tomic, ¿ya? Porque no podía de alguna forma Eduardo Frei
Montalva a presentarse porque él era el que ya había sido presidente. ¿Ya? Y de alguna forma la población en sí va a estar dividida entre estos tres candidatos. Y es lo que se va a conocer como los 3 tercios. ¿Ya? La población, una parte de la población votaba por la izquierda, representada por Salvador Allende, otra parte de la población votaba centro, representado acá por Radomiro Tomic, y la otra parte de la población votaba por la derecha, que era liderada por Jorge Alessandri. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el resultado de las elecciones de 1970? Salvador Allende va a ganar con un 37%. ¿Ya? ¿Y qué ocurría cuando un candidato sacaba la mayoría o ganaba? En este caso, si no ganaba por más del 50%, acá no existía la segunda vuelta. El Congreso es el que tenía que ver si legitimaban a Salvador Allende como presidente o a Jorge Alessandri. Y el Congreso, respetando que Salvador Allende había ganado, llega a la presidencia. Y con las elecciones de 1970, finalmente, Salvador Allende llega a la presidencia. ¿Ya? Y aquí vamos a leer cómo se vio la llegada de Salvador Allende por estos distintos bandos. No sé si alguien se quiere ofrecer a leer. Este es un... ¿Quién puede leer? ¿Nadie? A ver, el Vicente. ¿Está el Vicente? Vicente... Sí, ahí está. ¿Puede leer? Ah, verdad que el micrófono estaba malo. Ya, Matthew. El Matthew va a leer. Esta es una reacción de alguien que vivió este proceso. Todo, porque después viene otro compañero a leer. La noche del 4 de septiembre de 1970, cuando Allende obtuvo la primera mayoría relativa en la elección presidencial, se festejó mucho en la casa de mis padres. Llegaba la gente a cada rato. Con Jorge, mi hermano mayor, ayudábamos a 2 empleadas que no podían con tanto trabajo. En la salita de televisión, varios invitados todavía repasaban los últimos cómputos en el salón del fondo. Un grupo de argentinos, brasileños, peruanos y venezolanos que trabajaban como funcionarios internacionales en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, con sede en Santiago. Analizaban lo ocurrido mientras de fondo se escuchaba música de jazz. En el salón de la entrada tocaba la guitarra 3 o 4 hombres de negocios, como se llamaban en el Chile antiguo. A los empresarios conversaban animadamente con artistas, abogados y periodistas de izquierda. Las puertas del comedor estaban abiertas y en torno a la mesa estaban sentados los parientes y un puñado de compañeros de Raúl, mi medio hermano mayor. Ahí. Ya. Según lo que leyó el Mike, ¿cómo se encontraba parte de la gente? ¿Estaba feliz? ¿Estaba triste? ¿Cómo estaban? ¿Qué están haciendo cuando ganó Salvador Allende? ¿Qué pasó en la casa de los padres del que escribe la carta? ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Estaban felices o tristes porque había ganado Allende? ¿Ya? Celebraron, estaban todos felices porque había ganado Allende, ya, y muestran de alguna forma, se ve que están todos felices celebrando, que viene mucha gente a celebrar que ganó Allende la elección. Entonces, para ellos la elección de Allende fue algo que era muy esperado, prácticamente. Aquí lo dice. Festejaron, invitaron a mucha gente, ¿ya? Ahora, otra persona, ¿quién puede leer? Vamos a ver otra edición.
de otra familia, que el mismo día. A ver, el Axel, ¿está el Axel? A ver, entonces... Joaquín Rubilar, ¿está el Joaquín Rubilar? Sí, profe. ¿Puede leer, por favor? ¿Hasta dónde? Aquí un poquito más larga, así que vamos a leer hasta acá. A este punto de acá. Bueno, profe, de mis primeros 11 años de vida, no recuerdo ninguna despertada antes de la del 5 de septiembre de 1970. Llega mi padre a la pieza, nos despierta y nos dice, ganó Allende. No quedaba ninguna duda, se había quedado hasta tarde, hasta los últimos cómputos. Pasan unos días y llega otra mañana. Nos llaman a los 4 hermanos al living, porque había que conversar una cosa. No dura mucho. Con voz tranquila, los papás nos dicen que a pesar de nuestra edad, 11, 10, 8 y 6, sabemos lo que es el ¿Qué dice ahí? Marxismo. Marxismo. Gracias, profe. Lo que significa Chile vaya a ser un país comunista. Bueno, cuando se hablaba del marxismo, se habla principalmente de la gente que era de izquierda, los sectores de izquierda que se consideraban marxistas en ese tiempo, se les decía así. Ya, Domi, ¿puede continuar leyendo? Acá. Existen dos posibilidades. La primera es quedarse aquí y dar la pelea. La misma pelea que venimos dando en el campo durante los últimos años, con las tomas, las expropiaciones, quitar la tierra y los demás desbarajustes, desórdenes que desde hace tiempo componen nuestra existencia. Además, el marxismo no tiene vuelta. Una vez llega una parte, no se va nunca más. La otra posibilidad es irse a Argentina, pero eso significa abandonar lo que más queremos y no dar la pelea aquí. Sin embargo, aunque la probabilidad es escasa, poca, cabe que algún día el marxismo pase. Entonces se necesitará gente preparada para reconstruir el país, gente que haya estudiado bien, con libertad y además no ande con odio. Quieren saber lo que pensamos para poder tomar una decisión. No hubo... Ya, ahí, ¿cómo fue la reacción de este niño, de alguna forma, que cuando gana Salvador Allende? ¿Fue buena o fue mala? ¿O la del papá de ese niño? ¿Estaban felices? ¿Estaban tristes? ¿Qué creen ustedes? Que fue mala. Fue mala, su reacción fue mala porque hicieron que para ellos Allende prácticamente había sido lo peor, dice, incluso que ellos tenían dos posibilidades: quedarse aquí para pelear, y como lo habían hecho antes porque se habían expropiado tierras, o la reforma agraria, ¿ya? O irse del país, ¿ya? Esa era la otra idea, ¿ya? Entonces, para esta visión, que ganara Allende fue lo peor. Entonces ahí tenemos dos visiones bastante diferentes. Una que estaba muy feliz que ganara Allende y otra que estaba muy triste, podríamos decir, porque les daba pocas opciones según ellos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir en el gobierno de Salvador Allende? ¿Ya? Porque ya salió Salvador Allende y empiezan este problema de que la sociedad se empieza a polarizar más, porque uno está muy feliz de que Salvador Allende haya ganado, pero otro está muy en oposición a que Salvador Allende haya ganado, como vimos acá.
eso, por ejemplo, esa idea de dar la pelea, es decir, oponerse siempre a lo que sería el gobierno de Salvador Allende. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno de Salvador Allende? Va de alguna forma a profundizar las reformas que ya se habían hecho en los años 60, es decir, van a hacer más reformas y van a hacer más cambios de que ya se habían hecho en los años 60, ¿ya? Y que algunos se habían opuesto mucho a esos cambios, sobre todo un sector que era el sector más de derecha, ¿ya? Por ejemplo, va a nacionalizar el cobre. Si antes en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se había dado que el 50% del cobre iba a ser chileno, ahora todo el cobre va a ser chileno, ¿ya? También se va a profundizar la reforma agraria. La reforma agraria se van a entregar más tierras a los campesinos, ¿ya? Y esto significaba, de alguna forma, quitarle tierras, o como dice el texto acá, dice expropiar tierras de otras personas, ¿ya? Y por otro lado va a crear un área de propiedad social. ¿Qué quiere decir? Que va a pasar a empresas que considera que son fundamentales para el Estado, las va a pasar al Estado, ¿ya? O que son fundamentales para el país, las va a pasar al Estado. Es decir, va a expropiar algunas empresas y van a quedar a cargo del Estado. Algunas empresas privadas que eran de algún empresario, ahora el dueño va a ser el Estado. Eso se llama de alguna forma para crear una área de protección social. Esas van a ser una de las principales políticas y van a ser las más complejas que va a tener Salvador Allende, porque va a tener mucha oposición, ¿ya? Mucha oposición por estas políticas que está aplicando, ¿ya? Y aquí yo les voy a leer esto. Dice, desde 1971 se venía desarrollando una grave crisis económica causada por el desabastecimiento, falta de productos y la inflación, el alza de los precios. Para enfrentar la crisis, el gobierno de Salvador Allende creó la Junta de Abastecimiento y Precios, JAP, ¿ya? Entonces aquí dice, desde 1970 ya empezó a haber una crisis económica. Empezaron a faltar productos, no había muchos productos que estuvieran. Ahí algunos dicen que se escondían productos, otros dicen que no habían productos, ¿ya? Los opositores al gobierno de Allende decían, los productos, no tenemos productos porque Chile está pobre. En cambio, los que estaban a favor de Allende decían, no, los grandes empresarios esconden los productos para que Chile esté desabastecido. Así eran como las dos visiones que existían en Chile, estaban muy opuestas, ¿ya? Y Salvador Allende va de alguna forma a crear las JAP, ¿ya? Y les voy a leer lo que dice. Aunque el gobierno de Allende continuara con sus intentos de controlar la distribución de alimentos, la Junta de Abastecimiento y Control de Precios nunca fueron capaces de cumplir la meta y conseguir alimentos que necesitaban, en gran medida debido al crecimiento del mercado negro que aparece en todas partes cuando la ineficiencia y la escasez comienzan a desfocarse. Ya esto es muy importante entender que también hay un problema de gran problema económico en este gobierno, que también, recordemos, se venía arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Y aquí se borró el... Ay, esperen un poquito. Se borró el video, a ver. Vamos a ver qué pasó. Y aquí yo les voy a mostrar un video, déjenme buscarlo de nuevo, si lo encuentro en otra parte. Porque se borró. De cuáles eran las dos visiones que tenía Chile, que eran muy diferentes. ¿Ya? Esperen un poquito. Voy a poner. Y aquí ustedes van a tener que escuchar bien. Ahí está, sí. Podríamos decir que está polarizada, ya, ahí con lo que vimos en el video. ¿Ya? Entonces vamos a continuar. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Profe, no entiendo. No entiendo. ¿Qué no entiende ahí? Lo del video. Ya, ahí vimos en el video dos visiones de la sociedad. La primera parte estaban muy a favor del gobierno de Allende, ¿ya? Porque justo ahí se iban a hacer unas elecciones. Y dependía de esas elecciones cómo el gobierno iba a actuar, ¿ya? Porque si veía que la gente seguía apoyando a Allende, su partido político iba a ganar. En cambio, los otros están muy opuestos a Allende, ya sobre todo los
los segundos que vimos están muy en oposición a Allende, decían que Allende prácticamente se tenía que ir, ¿ya? Que tenía que renunciar y se tenía que ir del país, como lo dice la última señora. ¿Ya? Entonces, había una división muy grande entre la sociedad, unos apoyando a Allende y otros, de alguna forma, queriendo que el presidente Allende se fuera, que no siguiera gobernando. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir finalmente? El día 11 de septiembre se realiza el golpe de Estado, que va a ser liderado por las Fuerzas Armadas y de Carabineros. ¿Ya? Y en este momento, que es el 11 de septiembre de 1963, es lo que llamamos cuando se rompe la democracia, que hay un quiebre de la democracia. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá vamos a ver el video de cómo se vivió en La Moneda lo que es el golpe de Estado. ¿Ya? No sé si alguna vez lo han visto, pero... Esta era La Moneda. Los aviones siguen atacando al Palacio de la...